federación, la cual este gobierno quiere acabar, quiere desconocer. Y por eso el día de hoy estamos en protestas en diferentes ciudades, en diferentes municipios del norte de Santander para reclamar nuestros derechos y así de esta manera demostrarle que FECODE lleva más de 60 años en esta lucha, 60 años luchando por la educación pública, por los derechos de los niños y de nuestros jóvenes. Así que también decimos no a ese referendo donde pretende congelar los salarios de todos los trabajadores, donde pretende dar más licencias a la parte ambiental, donde pretende privatizar la educación. Por eso estamos desde el comité y desde Asinor pidiéndole el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a la educación pública, el derecho a la salud. Desde ahí seguiremos luchando y seguiremos contra este gobierno nefasto que cada día nos aprieta más y nos jode más. Así que, compañeros, seguimos en pie de lucha y preparados para lo que se avecina, porque lo que pretende este gobierno no es fácil: privatizar la educación, fomentarla como una mercancía. Y aquí estamos nosotros los maestros de muchos años de lucha, seguir fuertes y unidos, porque ahorita es más unión y más poder de FECODE y de los trabajadores. Muchísimas gracias. No se rinde, carajo. No ponga más impuestos, carajo. El pueblo se respeta, carajo. El pueblo no se calla, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo se... Ecos del Magisterio presenta Informe Central con Juan Carlos Peña Moreno, presidente de Asinor. Gracias, John Lima. Muy buenos días para todos los compañeras y compañeros trabajadores de la educación, a todos los maestros y maestras, también a todos los compañeros directivos de la Junta, a los compañeros de la CUT, a las centrales obreras que esta semana fueron muy dinámicos y salimos a esta gran protesta nacional. Darle un saludo a nuestro compañero Orielso, que siga recuperando su salud, a la compañera Marisol, al compañero César, a todos los compañeros y compañeras que están atravesando por una crisis de salud muy difícil. Un saludo muy especial para todos los maestros y seguimos atentos en que se les preste el servicio de salud como debe ser y como está escrito y como nosotros los maestros lo merecemos y nuestras familias. Y en medio de toda esta pandemia y de los rebrotes que se están presentando, seguir cuidándonos, seguir diciéndole a los maestros y a toda la comunidad que la pandemia no ha terminado, que debemos tener todas las medidas, que debemos seguir cuidándonos. Se nos avecinan las épocas de vacaciones, las épocas de reuniones familiares, las épocas de novenas, de aguinaldos, de vacaciones, de paseos, etcétera, y que tenemos que tener todas las medidas, porque no queremos seguir lamentando la pérdida de algunos familiares, las pérdidas de algunos maestros, las enfermedades que están al pie de esta pandemia y debemos tener todas las medidas, toda la protección. Llegarán mejores tiempos, llegarán el tiempo de volver a reunirnos, de volver a celebrar, de volver a tener todas esas fiestas de Navidad que teníamos, pero de una vez, compañeros, decirles que con toda la precaución debemos estar en familia y debemos seguir cuidándonos. Nuevamente expresarle a nuestro sector salud, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a los auxiliares, a los administrativos de la salud, nuestra admiración por todo su profesionalismo, su valentía que han tenido a través de todos estos meses. Les ha tocado muy duro enfrentar la pandemia y entregar lo mejor de sí ante todas las situaciones que se han presentado y ante todos los habitantes que están enfermos. Siempre son un gran ejemplo y siempre vamos a estar muy agradecidos por todo lo que han hecho a través de estos meses a nuestros médicos. Sin más, los compañeros, también solidarizarnos con nuestros hermanos de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina, ante el paso del huracán Iota. La isla de San Andrés y más que todo la isla de Providencia quedó prácticamente destruida. Viven la peor tragedia que se haya presentado en la historia de la isla. Los efectos violentos de este fenómeno natural arrasó
arrasó con todas las viviendas, afectando a más de 5.000 habitantes de Providencia. Y es algo inexplicable las imágenes que capta uno, que ve la destrucción que tiene la isla. Pero nosotros tampoco no hemos sido ajenos a esta ola invernal. La situación que hemos tenido de invierno en nuestro departamento, más que todo en Cúcuta, con los habitantes de los barrios de Los Arrayanes, El Rodeo, donde sufrieron inundaciones y alcanzaron las alturas de más de 2 metros, afectando a todas las familias, que son familias bastante numerosas de este sector, y lamentablemente con personas muertas y con personas desaparecidas. Nuestra solidaridad desde Asinor a todas estas familias y a todos nuestros compañeros afectados ante esta ola invernal. Compañeros, hablaba en la intervención del día 19 de este referendo que pretende un sector del gobierno o el partido del gobierno. La democracia es muy amplia y permite los referendos, eso es total, pero en medio de la situación que estamos viviendo nosotros los colombianos, se convierte en un desgaste, no solo político, sino va a ser un desgaste económico muy grande, que nos afecta las finanzas del Estado, que cada pesito que se pueda ahorrar, que se pueda invertir en las prioridades sociales. Tenemos muchos colombianos y colombianas necesitadas. Con esta pandemia han perdido el empleo miles y miles de colombianos que no han tenido cómo sostenerse durante tanto tiempo, ni siquiera con lo básico. Y no podemos pretender ahorita hacer un referendo que se gasta miles de millones de pesos por un capricho o porque ya se vienen las campañas políticas y que este referendo lo cojan de caballito de batalla para hacer sus campañas. Yo creo que ahorita el pueblo colombiano no merece referéndum, ni tiene la plata ni los dineros para hacer un referendo. Este referendo que pretende acomodar a cierto sector, que busca acabar con la independencia del sector judicial, acabar con las altas cortes, hacer trizas también los acuerdos de paz. Acordémonos que los acuerdos de paz han sido importantes en este país, se ha disminuido la violencia, los enfrentamientos, los muertos. También a través de estos acuerdos de paz hemos tenido el sector de educación, las plantas de personal, donde nunca llegaba la educación del pueblo. Tenemos el sector del Catatumbo, donde nuestros muchachos, nuestros jóvenes no gozaban de un servicio educativo totalmente del año, sino era un servicio de meses, donde no tenían esa prioridad nuestros compañeros. La disminución del Congreso, pero la disminución del Congreso lo piden favoreciéndose los grandes partidos políticos, donde no vamos a tener participación las minorías o los partidos políticos de minoría, donde ustedes saben y conocen, comunidad, que son muy poquitos los senadores o los congresistas que están allá. Congelar 6 años el salario de los trabajadores, de maestros, de médicos, de operarios, también de la parte de los militares. 6 años congelados los ascensos y el aumento salarial. Compañero, eso ya lo vivimos en unas épocas donde el aumento de nuestros salarios era irrisorio, donde no compensaban el gasto económico que se tienen en las familias. Propone los bonos pensionales, donde quiere y buscan de que los trabajadores independientes nunca vayan a obtener una pensión. Por eso proponen estos bonos pensionales. Plantean, mire compañeros maestros, plantean la privatización de la educación pública, donde hacen alusión también a unos bonos de educación, unos bonos que pretenden entregarle a los padres de familia para que el padre de familia escoja la institución educativa donde quiere meter a su niño, a su hijo, y tener una brecha de desigualdad, un bono educativo que no cumple con todo lo que se necesita para educar a un niño, un bono educativo donde busca dividir, donde busca
plantear la privatización de los maestros, de la educación, desconocer una carrera docente, donde busca que un niño pueda quedarse en casa y que de allá un familiar, un hermano, le implante la educación o le oriente la educación. Eso no va a conllevar a nada bueno para la educación y mucho menos para la formación de un niño y de un joven. Pretende quitarse la responsabilidad de la inversión en nuestras instituciones educativas, pretende acabar con la parte académica de nuestro país. Plantea también la parte ambiental, donde dice y se expresan que con toda la responsabilidad van a explotar los recursos que tenemos en nuestro país, que somos un país muy rico en recursos, y que ellos van a tener toda la responsabilidad y que no van a tocar páramos, que no van a tocar ecosistemas como un ecosistema como el Amazonas, donde hay miles y miles de recursos. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso, porque lo que podemos ver es que en una cierta época en Colombia se tenían sino 15 licencias ambientales para explotación, y de estas 15 pasaron a casi 600. Entonces eso es totalmente falso. Por eso nosotros los maestros protestamos ante esto, por eso FECODE protesta ante esto, y por eso le hace seguimiento y acusaciones a FECODE, que FECODE adoctrina, que FECODE es la que no deja progresar la educación. Y lo que se decía, FECODE no es el que hace los concursos, FECODE no es el que contrata al personal docente, FECODE no es el que hace la inversión en la educación. Entonces, esas acusaciones que le hacen, esa estigmatización que le tiene nuestra federación, donde lo acusan de adoctrinar a los niños, a nuestros jóvenes, en estos medios, en estos años, nuestros niños es donde más se expresan, más tienen la posibilidad de expresarse, de lo que sienten, lo que piensan. Todo esto es totalmente falso. Y a través de eso, el gobierno central ordena acabar con los diálogos de FECODE, que no se cumplan con los acuerdos firmados de FECODE y el Ministerio de Educación. No quiere retomar este gobierno, no quiere retomar la mesa donde se estaba negociando el sistema general de participación en ampliar estos recursos para educación. Desde unos años se tenía el 46%, y ya actualmente llevamos el 29% de giro de los recursos del sistema general de participación. Hemos perdido más de 16 puntos, que eso es inversión para la educación, y eso es lo que pretende FECODE, que el gobierno central aumente estos recursos para que se dé una mejora en la educación, mejores escenarios para educación, inversiones de bibliotecas, inversión del PAE, inversión del transporte escolar, del agua potable, etcétera, de tantas necesidades que tenemos nosotros los colombianos, y que este sistema general de participaciones tiene que darse y que tiene que plantearse y que tiene que dar otro horizonte de inversión. También FECODE está con los ascensos y reubicación de nuestros compañeros maestros y maestras del 1278, donde este año se congelaron y no hicieron convocatorias para estos ascensos. Los cursos, los 8.000 compañeros que estaban esperando el curso para tener la nivelación de la evaluación docente del año anterior, donde quedó que para en los días de agosto se sacaba esa convocatoria para el tercer corte de estos compañeros, y nunca el gobierno lo hizo. También en una mesa de trabajo, la jornada laboral discutida y concertada para los docentes, para los directivos docentes, para los administrativos, para los orientadores, quedó con el compromiso el Ministerio de Educación de publicar una circular bajo estos acuerdos con FECODE, y volvió e incumplió, no lo hizo. Se han dado unas propuestas ante el Estatuto Único de la Profesión Docente. Acordémonos que tenemos dos estatutos totalmente diferenciados, totalmente diferentes. Para unos una cosa, para los otros otro, y se está buscando desde la Federación desde muchos años unificar ese estatuto donde nos dé las garantías
a los gremios, que nos dé las garantías tanto a los compañeros del 2277 como a los compañeros del 1278. También en una mesa se ha planteado la alternancia y nos hemos cansado de repetir, nosotros los maestros somos los más interesados en volver a las aulas, en que nuestros niños vuelvan a los colegios, que vuelvan a las escuelas, pero con todas las garantías, y que para estas mesas llamen y concerten con los consejos directivos, con la representación de los padres de familia, con la representación de las secretarías de educación de diferentes partes del país, y de, por supuesto, que esté FECODE en esa mesa con el Ministerio de Educación para tener un regreso seguro a nuestros colegios y a nuestras aulas. No de la manera como pretenden, sin inversión, sin bioseguridad, sin protección a nuestros niños y de lógico a nuestros profesores. Por eso seguimos desde FECODE defendiendo y desde ASINOR defendiendo la educación pública. Claro que estaremos atentos a todo lo que se dé, porque sabemos que se está culminando el año, que están haciendo el cierre nuestros maestros en las diferentes instituciones, y nuevamente felicitar a los maestros por el trabajo que han realizado durante todo este año, que no ha sido fácil, que se ha multiplicado el trabajo, que nos ha tocado sábados, que nos ha tocado domingos, que nos ha tocado festivos, noches, atender a nuestros jóvenes, pero hemos salido adelante bajo este año, bajo esta pandemia, y nuevamente hacerle el reconocimiento a todos nuestros maestros. Esta semana salió bajo una solicitud de ASINOR, preguntando por el pago de las primas bajo el decreto que sacó el gobierno nacional, y de verdad que uno se admira de muchos maestros que nos llaman diciendo que ASINOR dio la orden de que no pagaran las primas. Eso es totalmente falso. Nosotros no somos nominadores, nosotros no somos el patrón, nosotros nunca hemos hecho unas estaciones de esas. Nosotros hemos hecho una consulta ante las dos secretarías de educación para que a través de este decreto nos digan o que publiquen cómo va a ser el procedimiento del pago de las primas. Y es así que la Secretaría de Educación Departamental publica una circular donde hace la claridad de cómo se va a hacer el procedimiento del pago de las primas, de que se tiene la dificultad de las novedades, que se tiene el retiro de muchos maestros, que se tiene la liquidación de otros compañeros que trabajaron hasta ciertos meses, que primero tiene que llegar la nómina de noviembre o el giro de noviembre, donde es una 12ª parte de lo que llega ahí para completarlo de primas de vacaciones, que esa prima de vacaciones también se tiene que liquidar. Acordémonos, compañeros, que esa prima se causa hasta el 31 de octubre. Los compañeros que trabajaron hasta el 31 de octubre, pues tienen derecho a disfrutar de esta prima. Y bajo ese concepto también, pues esperamos que se pague la nómina de noviembre y que muy pronto la Secretaría de Educación cumpla con el pago de la prima de vacaciones y pues por supuesto también la prima de Navidad, que se establezcan unas fechas muy puntuales, que muy prontas para que se dé el pago. Lo mismo la Secretaría de Cúcuta, hemos dialogado con la doctora María Fernanda, donde nos ha dicho las inquietudes que tienen ante esto, que están completando los recursos con la nómina, que vuelvo y repito, que llegue en noviembre, o algunos faltantes para cumplirle a los maestros el pago de sus prestaciones, como son las primas y como es la prima de Navidad. Nosotros de ASINOR sí estamos atentos a que esto se dé, a que esto se cumpla, y así que gocen nuestros compañeros de estas prestaciones. Entonces, compañeros, estaremos atentos ante esto. Seguiremos adelante en buscando los derechos del magisterio. También resaltar y felicitar a todos los maestros y maestras que salieron a las calles, que participaron en la caravana, que participaron en las asambleas, que participaron en los plantones, a nuestros compañeros de Ocaña, a nuestros compañeros de Pamplona, a nuestros compañeros de Tibú, a todos resaltarlos porque salieron y apoyaron estas justas luchas. Así que, compañeros, seguimos adelante, seguimos en la defensa de la educación pública y seguimos desde ASINOR comprometidos contra esta que se avecina, estas leyes, estos decretos, estos proyectos que se avecinan, que son nefastos para la educación pública, y seguimos comprometidos con la educación pública y con la escuela pública y con nuestros maestros. Seguimos adelante, compañeros, muchísimas gracias por escucharnos
y seguimos adelante desde Asinor. Muchísimas gracias, que Dios bendiga a todos los maestros. Bueno, muy bien, Juan Carlos, el informe central bien nutrido y bien detallado de todo el acontecer nacional y por supuesto regional. Si debemos decir, voy a tratar de complementar respecto, y le pregunto, Juan Carlos, respecto a la situación del pago de nómina de la posibilidad de prima anticipada para Cúcuta, ¿estamos pendientes de que algo se tramite en el Consejo de Cúcuta? Sí, compañera Yolima, hemos hablado con algunos concejales, amigos, que son amigos del magisterio, y ellos nos dicen que están en ese trámite y que van a colaborar para que esto se dé lo más pronto posible, para que los maestros se tenga oportunamente bajo el decreto que da el gobierno nacional, que puso a correr también a los entes territoriales. Nosotros no estamos aquí diciendo mentiras, ese decreto puso a correr a los entes territoriales, a las secretarías de educación, no solamente del norte de Santander, sino de todo el país, para cumplirle a los trabajadores, expresarle a los compañeros que tengamos paciencia, que Asinor está en un diálogo directo con las secretarías de educación para que se cumplan lo más pronto posible este pago de estas primas. Acordémonos también, compañeros, y por ahí están rodando audios diciendo de que si según el monto que recibamos se presentan descuentos por retención en la fuente. Eso es totalmente cierto, eso no son mentiras ni son falsedades, eso es cierto, y eso es una ley, y eso la DIAN no nos va a omitir ese pago de esas retenciones. Entonces, esperemos que se cumplan las fechas acordadas y que no tengamos ningún traumatismo ante todo este trocegar de impuestos y de la DIAN. Bueno, muy bien, Juan Carlos, así es. Entonces estaremos atentos de cualquier novedad y cualquier noticia que se emitan desde las dos entes territoriales acá, Cúcuta y Norte de Santander.